Buenas noches compañeros, buenas noches licenciados. En esta ocasión les voy a presentar el tema relacionado al trastorno del aspecto autista, trastorno autismo. Como descripción general del tema podríamos decir que el trastorno del aspecto autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta de manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término aspecto en el trastorno del aspecto autista a un amplio abanico de síntomas y gravedad. Podemos decir que el trastorno del aspecto autista comienza con los primeros años de la infancia. A la larga, provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y en el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas del autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan de un periodo de regresión entre los 18 a los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas del autismo. Si bien no existe una cura para los trastornos del aspecto autista, un trastorno intensivo y un tratamiento intensivo y a temprana edad puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos niños. Algunos de los síntomas que podríamos representar en este caso son en el trastorno del aspecto autista en la primera infancia, como menor contacto visual, la falta de respuesta cuando los llaman por su nombre, o indiferencia entre las personas responsables del cuidado. Otros niños pueden desarrollarse normalmente durante los primeros meses o años de vida, pero luego repentinamente se vuelven introvertidos o agresivos o pierden habilidades de lenguaje que habían adquirido. En general, los signos se observan a los 2 años. Es probable que los trastornos del aspecto autista tengan un patrón de comportamiento a un nivel de gravedad únicos en cada niño, desde el funcionamiento bajo hasta un alto. Comunicación e interacción social. Esta es una de las partes o de las que causa, es una de las causas más frecuentes en este tipo de enfermedades. En este caso, un niño o un adulto con trastorno del aspecto autista puede tener problemas con la interacción social y habilidades de comunicación, incluso presentar cualquiera de los siguientes signos. No responde a su nombre o, en ocasiones, parece no escucharte. Se resiste a los abrazos y a las caricias. Además, parece que prefiere jugar solo y se abstrae de su propio mundo. No suele hacer contacto visual y carece de expresión. Dentro del trastorno autismo también podemos verificar algunos patrones de comportamiento. Un niño o un adulto con trastorno de aspecto autismo puede tener interés, actividades o patrones de comportamiento repetitivos y limitados, e incluso presentar cualquiera de los siguientes signos. Realizar movimientos repetitivos, como balancearse, girar o aletear con las manos, realizar actividades que podrían causarle daño, como morderse o golpearse la cabeza. Desarrollar rutinas o rutinas específicas. En muchos de los casos pierden este tipo de habilidades, ya de que no suelen seguir ciertos patrones. Hay otros ejemplos que también podríamos mencionar. Estos solo son algunos. ¿En qué momento podríamos hacer las consultas con el médico? ¿Cuándo consultar al médico? Cada bebé se desarrolla a su propio ritmo
muchos no siguen la cronología exacta que se encuentra en algunos libros sobre crianza. Sin embargo, los niños que padecen del trastorno en el aspecto autista no suelen manifestar signos de retraso en el desarrollo antes de los 2 años. Si te preocupa el desarrollo de tu hijo o se sospecha que puede tener trastorno del aspecto autismo, habría que verificar, comentar las inquietudes al médico, comentarle cuáles son los síntomas del trastorno y en este caso también tener en cuenta cuáles serían los signos más representativos a la hora de hacer una consulta con el médico. Recordemos que el trastorno pues, puede representarse por diferentes signos o en este caso síntomas. Algunos de los síntomas que podríamos mencionar para poder hacer unas consultas sería no responde con una sonrisa, una expresión de felicidad, podría ser entre los 6 meses o antes. No imita sonidos o expresiones faciales, podría ser entre los 9 meses o antes. No balbucea ni hace gorgoritos a los 12 meses. No hace gestos como señalar o saludar de 14 meses o antes. No dice palabras simples a los 6 meses o antes. No juega o no hace juegos de simulación o imitación de los 18 meses o antes. No dice frases de 2 palabras de 24 meses o antes. Pierde la habilidad del lenguaje o comunicarse con la sociedad, ya de que pues les gusta pues permanecer más tiempo solos que con donde hay muchas personas. Ese sería uno de los aspectos principales con respecto al autismo. Algunas de las causas pueden ser genéticas o factores ambientales. Recordemos que las causas de genéticas, dice, varios genes diferentes parecen estar relacionados con el trastorno del aspecto autismo. Para algunos niños el trastorno del aspecto autista pueden estar asociados con el trastorno genético, como el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil. Para otros, los cambios genéticos, mutaciones, pueden aumentar el riesgo de padecer trastorno del aspecto autismo. Factores ambientales. Actualmente los investigadores estudian los factores como las infecciones virales o los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o las contaminaciones del aire, entre otras que también podríamos mencionar. Pero estos serían algunos de los aspectos más reconocidos a la hora de tratar de identificar cuáles fueron las causas o los factores por las cuales se llegó a tener este aspecto como causa del aspecto autismo. Algunos factores de riesgo podrían ser el sexo de tu hijo. Dice que los niños tienen 4 veces más la probabilidad de padecer un trastorno del aspecto autista que las niñas. Quiere decir que como varón con el género masculino tiene mayor posibilidad de tener de padecer de autismo que las niñas. Normalmente los niños son los que tienen la mayor probabilidad. Otro de los riesgos podrían ser antecedentes familiares, bebés extremadamente prematuros o padres de poca edad. Esos serían algunos de los riesgos por los cuales podría padecer algún menor este tipo de aspectos autistas. Complicaciones. Los problemas con las interacciones sociales, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a lo siguiente: problemas en la escuela, de aprendizaje, problemas laborales, incapacidad para vivir de forma independiente, aislamiento social, estrés en la familia, victimización y ser objeto de intimidaciones.
Eso solo serían algunas de las complicaciones que podría tener si nosotros llegamos a obtener este tipo de aspectos. Porque siempre se tiende a ser muy retraído o muy introvertido en ciertas ocasiones, aunque puede cambiar de estado de ánimo en cualquier momento, pero normalmente son muy retraídos las personas con autismo. ¿Cómo podríamos prevenir en este caso? No hay manera de prevenir el trastorno del aspecto autista, pero el aspecto autismo hay algunos tratamientos o diagnósticos, perdón, e intervención a temprana edad que son muy útiles y pueden mejorar el desarrollo del lenguaje y habilidades de conducta. Estas serían algunas de las situaciones con las cuales podemos nosotros tratar de hacer alguna prevención como mejora a la hora de detectar a temprana edad el autismo para que pueda desarrollarse el menor o niño pues en un mejor ambiente a la hora de va creciendo hasta su adultez. Gracias, buenas noches y espero que hayan puesto atención ya que es un tema muy interesante. Hasta luego.